Hola, ¿sabías que la sarna humana o escabiosis afecta a millones de personas en el mundo? Es una condición que genera mucha picazón y puede generar gran incomodidad. Pero la buena noticia es que tiene tratamiento. Hoy te contaré todo sobre cómo identificarla, cuál es el tratamiento y cómo prevenirla. Quédate hasta el final del video porque esta podría ser la solución definitiva que estás buscando. La sarna humana es una enfermedad ocasionada por un ácaro, el cual se denomina Sarcoptes scabiei. Esta se puede contagiar o transmitir a través del contacto de piel a piel o a través de objetos contaminados. Por ejemplo, sábanas, toallas o ropa. Entre los síntomas comunes de esta enfermedad vamos a tener el prurito intenso. Especialmente este se va a dar durante las noches. Erupciones rojizas y pequeñas que se van a evidenciar característicamente en ciertas zonas de nuestro cuerpo con más frecuencia. A nivel de las muñecas, dedos, codos, axilas y a nivel del abdomen. Destacar que cualquiera puede contraer sarna sin importar su higiene personal. Entonces, ¿cómo podríamos identificar esta enfermedad? Primero tiene que tener el síntoma más característico, que es la picazón o prurito, y que ésta se dé en las áreas de mayor afectación por este ácaro. Es muy importante que ésta se diagnostique por un médico, quien se valerá de las siguientes formas para poder hacer el diagnóstico: a través de la confirmación visual, a través del reconocimiento de los signos característicos de esta enfermedad, o también se puede utilizar un raspado de piel. Es muy importante diferenciarla de otras condiciones que podrían causar signos similares al que genera el ácaro en la sarna, diferenciándola de enfermedades alérgicas u otras que pueden afectar a la piel. Para el tratamiento de la misma se va a utilizar las cremas o lociones tópicas. La crema comúnmente utilizada es la permetrina al 5%, es la más común. La permetrina es una crema que se va a tener que aplicar en toda la superficie corporal, desde el cuello hasta la punta de los pies. Y es muy importante la distribución de la misma en todas las áreas de nuestro cuerpo. Mucho cuidado en ese aspecto porque muchas personas, por ejemplo, se olvidan de aplicar la misma entre los dedos, a nivel de las zonas de flexión, etc. Luego de aplicada la misma se debería esperar al menos unas 8 o 10 horas de la aplicación para que el paciente se pueda bañar. Y luego de 7 días se debería repetir el proceso. Otras alternativas al uso de la permetrina vamos a tener a las siguientes cremas, entre ellas el lindano o el crotamitón. También esta se puede tratar por vía oral. En este caso vamos a utilizar el medicamento llamado ivermectina. Se recomienda el uso de la misma cuando el brote es severo y afecta gran proporción de la superficie corporal. Si quieres saber cómo sacar la dosis de la ivermectina, te invito a que le des like a este enlace, que es un video que realicé al respecto de cómo calcular la dosis de ivermectina según el peso que manejas. Es muy importante que la dosis de ivermectina que vayas a utilizar se haga en ayunas y que la misma se repita luego de 7 días. Con respecto a cuidados adicionales, es muy importante tomar medicamentos que nos ayuden a aliviar la comezón o picazón. Para ello utilizaríamos los antihistamínicos. Además, será muy importante utilizar cremas humectantes o emolientes para utilizarlas en las áreas donde fue afectada la piel por esta enfermedad. Será importante que al menos tengas una consulta médica para que de esta forma se te pueda instruir con respecto al tratamiento y también con las medidas de prevención. Soy el Dr. Apari. No te olvides que si deseas una consulta segura, eficaz, que te pueda ayudar, me puedes escribir al siguiente número. Este es el número de mi WhatsApp y te daré la consulta a un costo módico. Te voy a indicar los cuidados que deberías tomar en casa. Lavado de la ropa, toallas o sábanas con agua caliente. Aspirar sofás, alfombras y colchones. Aquellos objetos que no se puedan lavar, tendríamos que aislarlos en bolsas cerradas por un periodo mínimo de 3 días. Será muy importante informar a los contactos del paciente que también deben recibir tratamiento, porque es muy fácil el contagio de la misma cuando hay un contacto. Es muy importante para prevenir esta enfermedad evitar compartir objetos personales que no deberían compartirse con otras personas. Es muy importante mantener una higiene adecuada en áreas de convivencia común.
Si vives en una zona endémica de esta enfermedad, es muy importante unas revisiones periódicas para prevenir o descartar la enfermedad en tu piel. No sé si habrás escuchado, pero hay algunos remedios caseros que podrían ayudarte con el síntoma de la comezón, pero que no ayudarían a eliminar el ácaro en tu piel. Por ejemplo, el té de neem o algunos aceites naturales ayudan a aliviar el prurito, pero no matan al ácaro. Siempre será bueno utilizar tratamiento médico si quieres eliminar a esta infección. Con toda esta información ya tienes la información necesaria para combatir a este ácaro de forma efectiva. No olvides que tratarla a tiempo no solo mejorará tu calidad de vida, sino también de las personas que te rodean. Si te gustó este video, suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo con alguien que pueda necesitar esta información. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Como información adicional a este video, te contaré la experiencia de un paciente que me escribió al respecto del manejo y tratamiento de esta enfermedad. Un paciente que pude tratar hace un año. Te lo leeré y según lo que te vaya leyendo te iré mostrando algunas imágenes. Hola, mi nombre es Erika y quiero compartir mi experiencia con la sarna humana. Todo comenzó con una picazón extraña que aparecía sobre todo por las noches. Al principio pensé que era una alergia a algún alimento o incluso al detergente que estaba usando. Pero la picazón o prurito empeoró, se intensificó al punto de no poder dormir bien. Además empecé a notar pequeños granitos rojizos en mis muñecas y entre los dedos. Cuando consulté con usted, me dijo que era sarna o escabiosis. Me sentí algo avergonzada porque pensaba que era un problema de higiene, pero usted me explicó que no tenía nada que ver con eso. Probablemente lo había contraído al compartir una manta en una reunión familiar o en el transporte público. Seguí el tratamiento que me indicó con la crema de permetrina al 5%. Tuve que aplicarla en todo el cuerpo, desde el cuello hacia abajo, y dejarla durante toda la noche. Además lavé toda mi ropa, sábanas y toallas con agua caliente para evitar que los ácaros sobrevivieran. Aunque los síntomas no desaparecieron de inmediato, después de una semana empecé a sentir mucho alivio. Mi piel tardó un poco más en sanar del todo, pero finalmente logré deshacerme del problema. Ahora tengo más cuidado al compartir objetos personales y siempre informo a mis contactos cercanos si noto algo extraño para evitar que ellos también se contagien. Es una experiencia que no se lo deseo a nadie, pero lo importante es saber que tiene solución si se trata a tiempo y de forma adecuada. Muchas gracias, doctor, por su atención. Me sentí muy segura cuando me dio las indicaciones y gracias a eso me encuentro sana y se lo agradezco. Espero que les haya servido este video. Ahora sí, hasta un próximo video.